Dios les bendiga, mi nombre es Jaime Martínez. Esta enseñanza estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California. Una serie de enseñanzas. Los 5 platos de la verdadera alimentación de la palabra de Dios son: 1, escuchando, que ya la dimos. Leyendo la palabra de Dios también. Nos vamos a enfocar en el número 3, estudiando y meditando sobre la palabra de Dios. Amén. Estudiar quiere decir examinar cuidadosamente una cosa, indagar, inquirir. Estudiar es examinar, dice los ejemplos. Hechos 17:11. Los bereanos, y esto eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Bendito Dios. El estudiar la palabra de Dios es trabajo, requiere tiempo y esfuerzo. Se ha dicho que nuestro problema mayor en el entendimiento de las escrituras no es la falta de inteligencia o de aptitud, sino nuestro problema principal es simplemente que somos perezosos, falta de disciplina. J. Vernon McGee dice: no creo que Dios les esté revelando verdades a personas perezosas. Santo. La diferencia básica entre la lectura de la palabra de Dios y el estudio de la palabra es simplemente un lápiz y un cuaderno. Amén. La palabra clave para el estudio bíblico es detenerse. La ilustración de una selva. ¿Qué hay en una selva? Hay montañas, hay árboles, hay monos, hay animales. Y dice: deténgase a observar, investigar, preguntar, anotar, meditar, reflexionar. Meditar quiere decir pensando y reflexionando profundamente sobre las verdades reveladas en la Escritura con el propósito de comprensión, aplicación y oración. Considerar una y otra vez, repasarla en la mente repetidas veces, digerir, absorber, asimilar. Aleluya. Vamos a ir a Deuteronomio 6, del 6 al 9. Deuteronomio 6, 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, al acostarse, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pregunta: ¿por qué todo esto? Porque nosotros somos olvidadizos. Podemos nosotros poner versículos bíblicos en la entrada de su casa, acá en un cuarto, en la pared hay unos versículos bíblicos. ¿Para qué? Para que no se nos olviden, hermanos, somos olvidadizos. Amén. Y dice: ponlas y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarse, siempre, 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 siempre meditando, reflexionando.
Salmo 4:4 dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. ¿En dónde? Hasta en nuestra cama hay que meditar. Amén. Los 3 pasos de este estudio bíblico son: observación. ¿Qué dice la Biblia? Estudiar. La interpretación. ¿Qué quiere decir? La aplicación. ¿Qué quiere decir para mí? Meditar. Amén. Versículos bíblicos bien hermosos que uno puede meditar en ellos. Aleluya. Dice, ilustración. Una bolsita de té. ¿Quiénes no conocemos un té? El té de pasiflora, el té de verde y un montón de tés que hay. Pero si usted no mete esa bolsita al agua y la deja ahí un buen rato, o está métele y métele y métele y métele, esa bolsita no va a despedir lo que tiene que despedir para usted, para que usted se lo tome. Ese té no le va a servir si usted solo lo tiene afuera. Amén. Completa inmersión. Hay que meterla hasta adentro. Empapamiento hasta absorber todo el sabor. Aleluya. Hay una conexión definida y clara entre la práctica consistente de la meditación sobre las Escrituras y el éxito en la vida, dice Josué 1:8. Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo ponemos en práctica la disciplina del estudio y meditación? ¿Cómo se puede poner? Dice, comience con oración, dependencia sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que le da a uno el pasaje. Él es el que, el Espíritu Santo es el maestro, el que nos da lo que vamos a enseñar. Acuérdese que mucha gente necesita palabra, pero hay personas que no estudian y pues van a dar cualquier cosa, lo que se les venga en mente. Entonces, cuando el Espíritu Santo se le pide guianza, Él le va a dar a usted lo que uno de perdida necesita. Un hermano se va a beneficiar. Señor, esta enseñanza era para mí. Amén. Depender del Espíritu Santo. Seleccione un pasaje no tan largo. Amén. San Juan 3:16. Hay muchos pasajes pequeños. Todo lo puede Cristo que me fortalece. Amén. Identifique el contexto general e inmediato del pasaje. Contexto general: las circunstancias en que fue escrito este libro, quién lo escribió el libro y a quién fue dirigido, bajo cuáles circunstancias fue escrito y con qué propósito. Amén. Esto es hermoso. Dice el contexto inmediato, los versículos que preceden y los que siguen el contexto. Busque seguir la línea del pensamiento que tuvo el autor al escribir este texto. Amén. No podemos andar nosotros de un lado para otro, de Génesis a Apocalipsis. Todo tiene su contexto. Atrás
del pensamiento, de la lectura bíblica, y después ahí puede usted buscar más y seguir buscando acerca del pensamiento, seguir la línea. Léalo repetidas veces, use diferentes versiones, enfoque en cada palabra, anote sus observaciones y preguntas. Amén. Hay cosas, hermano, que si vienen por sueño, o de repente usted tuvo un alumbramiento ahí del Espíritu Santo, que algo nuevo, hay que escribirlo porque después se olvida. Haga preguntas. ¿Quiénes son las personas en el contexto? ¿Qué sabemos acerca de ellas? Si hablamos de Moisés y solo nos vamos allá en donde él está recibiendo las tablas de la ley, pues no vamos a poder enseñar mucho. Si nos vamos allá, es que en donde nació, que lo metieron en un canastillo, lo crió la hija del faraón, y ya usted va a ver cómo fue el asunto, quién lo crió y por qué se fue, de por qué llegó allá. Y entonces esas son las cosas que tenemos que saber. Amén. Dice, ¿qué está sucediendo? ¿Qué fue dicho? ¿Qué significa? ¿Qué no entiendo? ¿Dónde? Estudie mapas. ¿Da el lugar algún significado especial de la historia? ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurre el evento? ¿Qué pasó antes y después? ¿Cuánto? ¿Cuántos eran? ¿Cuánto peso? ¿Cuánto valor? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo les afectó? ¿Cómo supieron? ¿Cómo llegaron? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué está incluido? ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál es la meta? ¿Qué significa para mí? Aleluya. Son preguntas que usted se tiene que hacer cuando usted está leyendo un pasaje. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Para poder sacar un extracto y saber de dónde vienen todas las cosas. Amén. Dice la ilustración de Mateo 6:45. Mateo 6:45. Perdón, no era Mateo. Marcos 6:45. Marcos 6:45. Enseguida hizo que a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, él solo en la tierra, y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos, andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Un buen pasaje para poder meditar, para poder ver cuál era el propósito del Señor caminar en el agua, de reprender el viento. ¿Por qué se asustaron los discípulos? Muchas cosas que podemos nosotros traer a memoria y apuntarlas. Amén. Dice: escriba y cuente a alguien
en sus propias palabras un breve resumen de lo que el pasaje está enseñando. Aprendemos nosotros cuando enseñamos a otros. ¿Por qué? Porque nos metemos más a estudiar. No se apresure, tome tiempo, recuerde lo de la selva. Hay que decía, hay que observar, investigar, preguntar, anotar, meditar y reflexionar. Amén. Busque la forma de aplicar en su vida las verdades recibidas. ¿Cómo podemos nosotros aplicar un versículo para nosotros? Amén. Por ejemplo, yo tengo un versículo que dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Quién lo dijo? Aleluya, alguien que estaba enfermo. No me recuerdo ahorita, pero gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ustedes creen que no tuvo misericordia de él. Sí, dice que lo sanó. Amén. Esos son versículos que podemos nosotros tomar para nosotros mismos cuando estamos enfermos. Aleluya, bendito Dios. Muchos versículos que podemos aplicar a nuestras vidas. Aleluya. El fin de la meditación debe ser siempre la aplicación que significa para mí. Todos los versículos, todo lo que leemos, todo lo que estudiamos, tiene una aplicación a nuestra vida. Aplicarlas. Ser, por ejemplo, cuando el Señor dice que salía a evangelizar, salía a predicar la palabra de Dios, salía a sanar enfermos, salía, hermano, a reprender demonios. Eso se aplica a nosotros también en este tiempo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Como no hay poder, no va a pasar como los hijos de aquel que le dijeron: en el nombre de que predica Pablo, se sujetan los demonios. Y usted le dijo: ¿y ustedes quiénes son? Conocemos a Pablo y a Jesús, pero ustedes quiénes son. Y dice que los agarraron, hermano, y los corrieron y le rompieron la ropa. Yo no sé qué les hicieron, pero ¿sabe qué? Hay que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que se mete en otras cosas, como andar reprendiendo y todo eso, cuando no hay autoridad. Dice que cuando recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros. Aleluya. El Señor nos va a dirigir qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque estamos llenos de poder. Aleluya. Es bueno, hermano, que estudiar la palabra de Dios, porque es el alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu. Ella nos da salud, ella nos conforta, ella nos da, hermano, esperanza. Si nosotros tenemos problemas de salud, nosotros tenemos, hermano, no oramos, no ayunamos, no hacemos nada. Si leemos la palabra, de ahí nos va a decir: ayuna, ora, evangeliza, o lo que uno tiene que hacer. La palabra de Dios es tan preciosa que si la ponemos por obra, vamos a ser fuertes en el Señor. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Jaime Martínez. Que el Señor les bendiga siempre. Amén. Bendito Dios.